Bueno, muy bien, ya adelantábamos un poco lo que tenemos para esta noche, como solemos hacer en los días de feriados, digamos, con recordación histórica, hablar un poco de los hechos para también contribuir un poquitito con la memoria. Exacto, más todavía que pareciera ser que un poco la memoria se pierde cuando hablamos de traslado de los feriados específicamente. Ahí ya la gente por lo general un poco se queda pensando, pero ¿qué era lo que celebrábamos hoy y por qué? Así mismo, así que bueno, como siempre en Puntos de Vista hablamos un poco de historia en estos días especiales y siempre con invitados, por supuesto. Es así, por eso ya queremos saludar al arquitecto Jorge Rubiani, historiador que nos acompaña en esta jornada. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, Fernando, gracias Diego, ¿cómo estás? Bien, arquitecto, gracias por acompañarnos en esta... Bueno. ¿Te gusta el que se cambien los feriados, arquitecto? En absoluto. No. ¿Por qué no? Una bestialidad. Y es como si vos decidieras festejar tu cumpleaños en otro día o decir una cosa que no es cierta, porque la verdad es una mixtificación, primero del objetivo de la recordación de la historia. Justamente se pone el feriado para recordar la historia, no importa en qué día caiga. A veces cae el domingo, bienvenido sea, pero eso no se puede hacer, en ninguna parte del mundo se hace. No se tocan, eso es parte del imaginario colectivo, de lo que uno siente, de lo que tiene que sentir al menos, pero hoy creo que justamente Canal 9 hizo un muestreo del conocimiento de los estudiantes del tema y bueno, se va diluyendo la memoria y con la memoria se diluye también el sentido de la responsabilidad colectiva. Eso es finalmente lo que... Eso iba, arquitecto, cuando decía, mucha gente pierde y principalmente ese sector más joven. Me pareciera ser que cuando se cambia el día del feriado, como que uno dice, pero ¿qué día era? ¿Cuál era? Hay muchas cosas que contribuyen a la distorsión. Estaba mirando el desfile, por ejemplo. El desfile mismo pierde significado si no lo vamos a hacer bien. Es lo mismo que vos lleves un elenco teatral a un escenario que no actúa bien. Tenemos que someternos a la disciplina que impone el operativo que encaramos, con los uniformes correspondientes. No sé a quién se le ocurrió en algún momento disfrazar a los estudiantes o a las chiroleras en una especie de fusión napoleónica y no sé, realmente me sorprende, me llama la atención y sobre todo que no haya orientaciones claras de parte de la autoridad correspondiente. El Ministerio, por ejemplo, de Educación. Claro, por ahí empezamos. Y cuando a los contenidos más que a lo otro, digamos. Sí, hay cosas que ayudaron mucho a eso. Por ejemplo, cuando Luis Alberto del Paraná tuvo tanto éxito en Europa, tenía un uniforme que no se correspondía completamente a lo que era la típica vestimenta nacional masculina, fundamentalmente. La mantuvimos mientras muchos conjuntos estuvieron en Buenos Aires actuando con un sencillo pantalón oscuro, camisa blanca, una pañoleta negra, y lo más folclórico era una faja hecha auténticamente con la artesanía nacional, y nada más. Entonces, después Luis Alberto del Paraná se sometió a las directivas de los empresarios que querían ver ese fusión charro-cosaco que se exhibió por todos lados y lamentablemente muchos conjuntos lo copiaron. Y ahí empezaron las botitas rojas, las botitas blancas, de todo. Y ahí empieza a desvirtuarse completamente todo. Y en cuanto en general a lo que es la historia en sí, la guerra del Chaco en sí, hay muchas cosas en el imaginario también colectivo, digamos, que no sé si realmente pasaron, hay cosas que ya se desmintieron con el paso del tiempo. Lo que pasa es que muchas veces la historia sirvió para también hostilizarnos políticamente, o partidariamente, mejor dicho. Y como la guerra del Chaco fue una brillante victoria militar bajo un régimen liberal, entonces la facción opuesta trató de minimizar ese logro y retasear la importancia que tuvo. Por ejemplo, se difundía en las escuelas que lo que ganamos en la guerra perdimos en la paz. Nosotros no teníamos 1 centímetro cuadrado de territorio del Chaco legitimado por un tratado internacional. No teníamos Chaco, teníamos títulos, pero no teníamos una delimitación concreta con Bolivia. Antes de la guerra. Y hasta después de la guerra, porque recién 3 años después, el 21 de julio de 1938, realmente se firma el Tratado de Paz y Límites. Lo que fue el 12 de junio, dentro de 2 días, era el armisticio que permitía un alto el fuego en el campo de batalla, nada más. Después empieza la litigación en el campo diplomático que llevó también su
su cuota de hostilidad entre los distintos componentes de ese grupo, y muchas veces se decía estos entregaron el Chaco y cosas así. Lo mismo que lo del 23 de octubre. Lo del 23 de octubre fue una desgracia nacional, pero fueron estudiantes que pedían la defensa del Chaco. El gobierno paraguayo estaba preparándose para la defensa del Chaco. Lamentablemente no se podía contar a medio mundo porque la Sociedad de las Naciones ponían los ojos sobre nosotros. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos mandando espías al Chaco, organizando mapas, comprando armas, comprando aviones, comprando instrumental sanitario, comprando barcos. Eso no lo podíamos contar al mundo entero. Bolivia hacía lo mismo, obviamente. Pero el Chaco no estábamos indefensos en el sentido de que la gente ignoraba lo que se venía. Es más, desde capitán para arriba, todos los combatientes tuvieron un mapa, cuyo ejemplar tengo yo porque lo adquirí en alguna vez, que tiene más o menos 1,20 m de ancho por casi 4 metros de extendido, con todo el Chaco minuciosamente detallado, las aguadas, los bosques, los caminos, las parcialidades indígenas. Cada uno tenía eso. Cada uno tenía eso. Entonces, todo eso, te digo porque hubo un libro de un connotado médico colorado que escribió la sanidad paraguaya en la guerra del Chaco y decía que los oficiales no tenían ni siquiera un croquis. Y eso no es cierto. Se llegó más preparado de lo que se cuenta. Absolutamente, absolutamente. Y eso es interesante también, arquitecto, lo que decías. Siempre se utilizó mucho, ¿verdad?, las figuras y los hechos históricos, claro, para el momento político. Sí. La dictadura le vino bien, digamos, a la historia. Perdón, la caída de la dictadura le vino bien. ¿Cuál dictadura? No, la caída de la dictadura de Stroessner, digamos. En el sentido que se abrió más o todavía hay lugares que no se puede... No, yo creo que, para comenzar, así como se discutió la figura de Estigarribia, se discutió la figura de Ayala, estuvieron presos a punto de ser fusilados. Stroessner no es un accidente en la vida del Paraguay. Stroessner es nuestro producto. Stroessner no llegó de una cigüeña, de una galaxia, no vino no vino de la estratosfera. Todo fue producto y consecuencia de la serie de desencuentros y fundamentalmente de la falta de objetividad para analizar nuestra historia. Y la historia es una lección permanente. Ahora, tomamos lección. O sea, ¿tenemos en cuenta esa lección para aprender cosas? No tenemos en cuenta esas lecciones. Y lamentablemente tendemos a repetir hechos que ya habrían quedado definitivamente para el museo o para el recuerdo, pero a partir de que recompongamos nuestra vida de una manera mucho más eficaz de lo que hemos hecho hasta hoy. Pero digo en el sentido un poco de no tener ya... lugares que no se puedan tocar o nombres que haya que respetar demasiado. Y esa es la ironía, Diego. Stroessner llenó de hitos los campos de batalla del sur, por ejemplo. En democracia no hemos hecho absolutamente nada. Tuvimos el bicentenario de manos de un gobierno que se suponía progresista o se decía progresista, y resulta que los próceres de la independencia nacional, porque estábamos conmemorando el bicentenario, los próceres de la independencia nacional no están en el panteón de los héroes y no se sabe dónde están. Y ese gobierno no hizo nada para encontrar los restos de los próceres. Entonces, cuando hacemos tan poco en beneficio de lo que hemos discutido muchas veces, que no se hizo, nos encontramos con accidentes que no nos dejan muy bien parados a los demócratas y libertarios. Y volviendo un poco al tema de la historia, arquitecto, de la guerra del Chaco, ¿cuántos finalmente, al 12 de junio de aquel 1935, cuál era el saldo de personas entre heridas, fallecidas, hasta desaparecidas que se tiene? Nunca se tiene exactamente una cifra. La cifra de muertos por el lado paraguayo oscilaban entre 30.000 y 36.000. Un excombatiente de la guerra del Chaco, un arquitecto, curiosamente también, Homero Duarte, que fue artillero de los Potés, decía que fueron 36.000 muertos. Y él murió soñando que enfrente, entre el Chaco y nosotros, se plantaran en el Banco San Miguel 36.000 árboles en memoria de los caídos. Nunca lo consiguió. Y se dice que los bolivianos perdieron más de 60.000 hombres. Y se entiende más ese
ese dato por el hecho de que los bolivianos bajaron a un territorio desconocido para ellos. Tuvieron que enfrentar el calor que nunca sentían en el altiplano, jamás. Y lógicamente muchas colectividades indígenas del altiplano que no tenían esa conciencia de la entidad nacional a la que pertenecían. Decían, nosotros no somos bolivianos, ¿qué estamos haciendo en esta guerra? Y eso lo decían porque cayeron prisioneros y contaban sus vivencias a los paraguayos. Y a esa altura el paraguayo tenía una noción de cómo era el Chaco, cómo era la vivencia. El Chaco no, lo que tenía una noción, un sentido de pertenencia y de responsabilidad, al punto que los jóvenes, incluso sin la edad reglamentaria, se peleaban, se apretujaban para acudir al cantón de reclutamiento del ejército paraguayo. Pero eso hoy no se produciría jamás, por varias razones, pero fundamentalmente porque existe esa misma falta de conciencia nacional y del sentido de responsabilidad que me impulsaría a mí a permitir que mi hijo, por ejemplo, vaya a defender a la patria. El padre mismo no le querría dejar ir. No le dejaría jamás. Y en ese momento los cuadros militares tenían ascendencia en la población en cuanto a una buena imagen, digamos. El problema es que cuando termina el Chaco, con una serie de protagonistas muy prestigiados por las acciones de la guerra, los militares dicen, bueno, pero eso también es ante el fracaso de los políticos de orquestar una buena relación, una relación más justa, un reconocimiento real a los combatientes de la guerra, permitió que los militares dijeran, bueno, ahora es nuestro turno. Y realmente la Revolución de Febrero del 36 propició la emergencia militar en el Paraguay. Porque en la siguiente elección, después de un par de gobiernos de transición, el candidato a la presidencia de los liberales fue el mariscal, el conductor de la guerra, que también fue un error político. Porque en ese momento, y eso lo dicen muchos liberales, el general Estigarribia, porque hasta que murió no era mariscal, cuando murió recién lo ascendieron, el general Estigarribia era un patrimonio nacional. No hubiese permitido jamás ser el candidato de un solo partido. Hubiese puesto condiciones, miren, yo voy a ser el candidato pero de los paraguayos. Si ustedes quieren unirse para mi candidato, algo parecido, para tratar de atenuar las tensiones y que Estigarribia se viera con los militares también. Y si tenemos que hablar justamente, ya que hablamos de Estigarribia, al menos en tu preferencia, arquitecto, de los personajes de la guerra del Chaco, históricos, ¿con quién te quedas de tus preferidos, si podemos decir? Evidentemente hubo acciones particulares, ocasionales de ciertas personas, como por ejemplo el teniente Wenceslao López, que caminó, no sé, más de 160 kilómetros por el ardoroso Chaco para aparecer un día y tomar Ingavi. Los bolivianos hasta ayer se preguntaban de dónde salieron los paraguayos. Y cosas así, la marcha del coronel Eugenio Agaray, la acción, el juramento en Gondra del coronel Rafael Franco. Hubo muchos protagonistas, pero evidentemente cuando hablamos de una guerra y cuando hablamos de una organización militar, evidentemente los méritos tienen que ir para Estigarribia, porque evidentemente fue una persona bien formada, estuvo formado en Francia, un tipo que entendía las cosas, y tuvo a un presidente, Eusebio Ayala, que también fue providencial para esa época. Evidentemente Eusebio Ayala recibió con justicia el nombre para mí, el nombre de presidente de la victoria. ¿Es cierto que Estigarribia ha estudiado en las academias militares como Claro, en la Academia de Saint-Cyr. Estuvo primero en Chile, después estuvo en la Academia Militar de Saint-Cyr de Francia. Que además su estrategia de guerra es estudiada en otros lugares. Efectivamente. Resulta que aparentemente, según lo que dicen algunas personas, en el Chaco se enfrentaron las dos escuelas militares que pugnaban por la preferencia o por el dominio mundial, que eran la escuela francesa y la alemana, dado que Bolivia contrató a oficiales alemanes para su dirección militar. Pero se decía desde luego que la guerra del Chaco era estudiada. Una de las cosas que llaman la atención es que uno de los mejores historiadores de la guerra militar es un norteamericano, David Zook, que analizó la guerra especialmente bien y cuidadosamente. Y hablando de las gestas más importantes de la guerra, si tenemos que decir para el Paraguay, por uno que le escucha controversia a los bolivianos, Boquerón
Y la verdad que es heroico para ambos bandos, podríamos decir. Sí, Boquerón, desde el punto de vista militar no fue una gran victoria, pero fue una victoria estratégica para tratar de levantar el ánimo de las Fuerzas Armadas, el sentimiento de la población y encarar una ofensiva que después fue completamente exitosa hasta más de 2 años después. Boquerón fue el punto inicial de la recuperación del Chaco, porque los bolivianos estaban ya cerca de Asunción cuando se inicia la retoma de los fortines tomados por los bolivianos. Asunción, ¿cómo era en ese entonces, Jorge? ¿Cómo era nuestra ciudad? ¿No? Asunción era lo que dicen las canciones, una ciudad prácticamente sin edificios, de patios coloniales, de la población con una vida tranquila, sin grandes interferencias para la comunicación, que es lo que hacía muy especial la vida, porque resulta que la hostilidad en las ciudades aparece cuando perdemos el contacto con el vecino, no sabemos quién vive enfrente, quién viene al costado. Esa era una ciudad que no cerraba sus puertas, cuyos pobladores no cerraban sus puertas, porque era casi como un gesto de hostilidad cerrar la puerta de la calle para la gente. Tenía la puerta abierta, estaba cerrada la puerta cancel un poco más atrás, pero la gente tenía ese prójimo-recó, el sentido de la solidaridad, del respeto, la comunicación, la tolerancia. La sociedad paraguaya no fue siempre una sociedad democrática, pero fue siempre una sociedad igualitaria. Y Bolivia era como un gran desconocido también para nosotros. Nosotros estábamos lomo con los bolivianos, de espaldas a Bolivia. Nuestra vida desde los tiempos coloniales fue la relación con el río y con el destino del río, que era el Río de la Plata. No hubo posibilidad de contacto. Se venía del Perú, que era nuestro virreinato, se venía por Tucumán y Córdoba, nos cruzábamos el Chaco. El Chaco era un lugar inaccesible, hostil, inhóspito. No teníamos una población en el Chaco. Y después de la guerra se declara el Chaco como territorio militar. Recién después se hace la división política en el Chaco. Y aún hoy, algunos concejales brasileños me decían, ¿es cierto que hay un departamento en el Paraguay, en el Chaco, que tiene menos de 5.000 habitantes? Y sí, le decía, porque era cierto. Se hizo una división política para hacerlo políticamente, pero no tenía nada que ver con la densidad poblacional que requería una organización eficaz para dirimir la cuestión urbana. Arquitecto, y si uno tiene que fijarse en el 12 de junio específicamente, ¿cuáles fueron los factores que nos llevaron al cese de las armas en esa jornada? Y en primer lugar, había una activa participación de distintos estamentos internacionales, la Sociedad de las Naciones, que mandaron oficiales varias veces, y después se forma una especie de comité de crisis que se reunía y se reunía y se reunía, y finalmente consigue de parte de los delegados paraguayos y bolivianos un cierto acuerdo para determinar el punto de cese del fuego. Y ahí también hay muchas discrepancias, porque dicen, llegamos al Parapití y... Bueno, llegamos al Parapití, pero retrocedimos porque nos alejamos de nuestras bases logísticas, y cuando nos sorprende el armisticio, nos sorprende en la línea aproximada de lo que se encuentra hoy el límite, porque se marca en un mapa la posición del ejército boliviano y enfrente, separado por esa línea intermedia, la posición del ejército paraguayo. Esa es la situación en la que nos sorprende el armisticio. Y sobre esa base se consigue el cese del fuego y se consigue después el Tratado de Paz y Límites. Claro, sí, importante lo que decía al comienzo también, eso de que ganamos en la guerra, pero perdimos en la diplomacia, algo que se repitió mucho como una frase también. Sí, pero eso no es totalmente cierto. No, por eso quiero... Definitivamente no es cierto, porque no teníamos nada, los bolivianos. Esas son las cosas que deberían difundirse con la buena intención de aclarar bien las cosas y que no subsistan posiciones de barricada que son aparentemente irreductibles. Tenemos que razonar y tenemos que tratar de entender las cosas para aligerar la hostilidad que todavía campea en nuestro país. Nosotros no nos podemos integrar al resto de la comunidad internacional
si nosotros mismos no nos integramos entre paraguayos. Y en ese sentido hay algo muy importante que tener en cuenta. Más allá de las identidades secundarias que son nuestro partido político, nuestro club, nuestra grey, nuestra logia, nosotros tenemos una identidad primaria que nos designa paraguayos. Independientemente del fervor que pongamos en exhibir una camiseta o una bandera distinta, somos paraguayos. Y sobre esa base se tiene que construir una sociedad diferente de la que tenemos. Totalmente. Tenemos una pausa, arquitecto, si nos aguantas un ratito, ¿verdad? Para hacer un breve corte en medio de esta charla muy interesante para nosotros con respecto a la guerra del Chaco y, por supuesto, todo el entorno que se vivía también en Paraguay en aquellos años. Sí, señor, tenemos mucho todavía de qué hablar, de qué ir consultándole también al arquitecto Rugiani que nos acompaña en esta noche muy gentilmente. Tenemos que hacer también una breve pausa, ya volvemos. Muy bien, noche de lunes para nosotros también de hablar un poco de historia en esta jornada con el arquitecto, mucho en realidad con el arquitecto Jorge Rugiani. Así es, bueno, estábamos viendo algunas imágenes durante la pausa y ahí es que me acuerdo yo de un caso, porque usted decía, arquitecto, las enfermeras. Hubo mujeres también dentro de la historia que intentaron hacerse pasar por hombres para ir a la guerra del Chaco, ¿verdad? Yo no conozco un caso específico, pero en el caso de la guerra de la Triple Alianza hubo del lado brasileño una brasileña llamada Jovita Feitosa que se disfrazó de varón para venir a la guerra. Pero hablando de la guerra de la Triple Alianza, en el Paraguay hubo más enfermeras en la guerra de la Triple Alianza que en la guerra del Chaco. Claro. De ellas se habla poco, sí, pero las circunstancias fueron distintas y su presencia fue casi obligatoria en el frente por un montón de elementos que concurrieron. Arquitecto, yo justamente en la pausa preguntaba y quería hablar un poco de ese tema también. Los países limítrofes en la guerra del Chaco, exceptuando Bolivia, obviamente, Argentina y Brasil, ¿qué papel tuvieron ambos? Muy distintos. Ahí en ese mapa ves la situación de los combatientes. En ese mapa, lástima no están los tratados. Cuando se hacen los... sí, ahí está ese ángulo recto que sube hasta arriba y después se abre. Sí. Esos fueron los tratados firmados en 1879, en 1889, 88 y en 1894. El tratado de Cutquijarro, el tratado Acebo Altamayo y el tratado Benítez Hichazo. Sí. Todos eran con disposiciones mucho más reducidas territorialmente que lo que tuvimos después con... Ahora, con relación a lo que me preguntabas, Argentina tenía un gran interés en apoyar al Paraguay. ¿Por qué? Porque cuando Argentina designa el territorio paraguayo, el territorio chaqueño como territorio militar argentino, se instalan sobre el mapa del ingeniero Cálcena, se instalan prácticamente todas las grandes empresas argentinas en el Chaco paraguayo. Bunge y Bor, Casado, Sastre, Ceballos, todos, Fortabat, todos estaban en el Chaco. El Chaco paraguayo era totalmente de empresas argentinas. Y en 1912 inclusive se hace una asamblea que después tiene una publicación, dice, de los propietarios argentinos del Chaco paraguayo, donde dice claramente que todo era de empresas argentinas. Y la Argentina apoya a Paraguay, faltando a sus deberes de neutralidad, de la misma manera que durante la guerra del 70 apoyó al Brasil. Entonces, si nosotros discutíamos la legalidad de esa falta de neutralidad de la Argentina, cuando nos apoyó a nosotros, nadie dijo nada. Pero la verdad es que la Argentina no buscaba apoyar a Paraguay, buscaba proteger a sus empresas. Simplemente. Y Brasil buscaba que el Paraguay accediera a revisar el Tratado de Loizaga-Cotegipe, firmado el 9 de enero de 1872, para que los Saltos del Guairá fueran parte del territorio brasileño, si es que se tenía un nuevo trazado de esa línea. Pero Paraguay se mantuvo firme y Brasil después responde, como siempre, con un concepto diplomático distinto y dice, bueno, vamos a hacer Itaipú. Y Itaipú lo que hace es cubrir el Salto del Guairá y desaparece con eso el motivo del conflicto. Es como si nos dijeran,
si los Saltos del Guairá no van a ser brasileños, no van a ser de nadie más. Nadie. Punto. Claro. Nadie protestó, nadie dijo nada, nadie dijo absolutamente nada de Paraguay, me refiero yo. Y los saltos eran categóricamente paraguayos, Los ¿no? saltos eran... Sin dudas. Y motivó una serie de artículos de Efraín Cardoso en el diario La Tribuna, que se imprimía todos los días, y después el libro que recibió el mismo nombre, Los Saltos del Guairá son paraguayos, que tuvo una reedición posterior con Aldo Zucolillo, que quiso reproducir todo eso y volvió a reimprimir como libro. ¿El Tratado de Paz del Chaco fue realmente beneficioso para el Paraguay? ¿Se pudo haber sacado algo mejor, arquitecto? Yo creo que no. Yo creo que fue lo mejor que se podía sacar en esas circunstancias y en realidad con un país agotado por la guerra, porque además no nos endeudamos. Fue un gran esfuerzo de la población, un gran esfuerzo de toda la población. Yo no sé si la gente se da cuenta, de repente, a veces cuando los judíos analizan lo que fue el Holocausto, dicen que fue una hipoteca para el futuro de la humanidad porque murieron tantos niños y tantos jóvenes. Imagínense lo que era para el Paraguay perder 36.000 jóvenes. Claro. ¿Cuántos futuros médicos, científicos, cuántos? De todo, perdimos 36.000 jóvenes. No nos percatamos aparentemente de esa tragedia y seguimos especulando con hostilizarnos inútilmente entre nosotros. Aparte, Paraguay venía todavía de recuperarse de la Guerra Grande, ¿verdad? Apenas, sí. Teníamos todavía resabios de esa guerra y nos quedamos además más mediterráneos que nunca, porque si éramos mediterráneos durante la colonia desde 1616, cuando se hace la división de la provincia y Paraguay se convierte en la única provincia española de ultramar sin costas de mar, todavía éramos parte de España y todavía podíamos apelar al derecho de comunicarnos por el mar. Pero después, cuando las naciones se convierten en naciones independientes, fueron mucho más injustas con el Paraguay, porque el Paraguay fue la matriz de todo el Río de la Plata. Paraguay es la matriz de todo el Río de la Plata, al punto que un historiador argentino que se llamó Ramón J. Cárcano decía: Asunción es la capital originaria y secular de toda la región. Porque durante mucho tiempo nosotros fuimos la única ciudad aquí. Nosotros fuimos. Arquitecto, para cerrar por lo menos de mi parte la última consulta, si hay que extrapolar algo que destacar de esa época o de la Guerra del Chaco a nuestra actualidad, ¿qué sería en su opinión? El sentido de patriotismo, que eso es un vocablo aparentemente sin muchas explicaciones, pero es algo que nos obliga a la responsabilidad con el lugar en el que nacimos, que nos obliga a la responsabilidad con los menos favorecidos de los nuestros, que nos obliga a la responsabilidad de concebir algo mejor de lo que tenemos. Dije 4 veces la palabra responsabilidad. El patriotismo implica responsabilidad. Sí. Y eso es lo que falta ahora. Falta. Y conste que esos chicos que bajaban desde el Paraguay profundo, que no tenía camino, que no tenía nada, que no vieron jamás algo parecido a la civilización, vinieron con un sentimiento mucho más fuerte de pertenencia, de valor, de vigor, y como dije al principio, ahí no hubo diferencia entre alumnos del Colegio San José, del Nacional de la Capital, sí, o de la compañía Mande Yupecuá de Loma allá lejos. Eran todos jóvenes que tenían esa conciencia que hizo que los oficiales trabajaran con mucho mayor posibilidades de éxito en la guerra. Pero eso se trabaja a nivel social, cultural, hasta político, ¿verdad? De las autoridades mismas. Y se tenía una noción de patria, se tenía una noción de que somos ñandé arupiguá, como se dice. Eso no existe más. Totalmente. Arquitecto, gracias por el tiempo, muy amable, y seguimos conversando en cualquier momento. Cuando quieras. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos que hacer una última pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en Puntos de Vista.